Muchas bendiciones, ¿cómo están, hermosas mujeres de la palabra? Soy Ariani Sojo y qué bendición más grande poder estar con ustedes un día más. Continuamos leyendo el libro de Éxodo. Hoy iniciamos con el capítulo 22. Después continuaremos con el 23 y concluiremos con el capítulo 24. Es un gusto poder acompañarlas en esta lectura de la palabra. Yo espero que usted se encuentre con su Biblia, con su cuaderno y con su lápiz lista para recibir la palabra que el Señor tiene para cada una de nosotras. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por un día más que nos regalas esta oportunidad de poder venir y leer tu palabra, de poder escudriñarla, de poder, Señor, disfrutar lo que tú nos hablas a nuestra vida. Padre, yo vengo orando en este momento por cada una de las mujeres que está escuchando este mensaje. Cada una, Señor, de las que en este momento se encuentra trabajando, de las que se encuentran en una oficina, de la que va en un vehículo, de la que va caminando. Señor, yo oro por cada mujer que en este momento está sentada con su Biblia en mano, Señor, escuchando la palabra. Padre, yo oro para que tú intervengas en su vida, para que tú llegues y refresques, Señor, sus vidas. Si alguna en este momento se encuentra cansada, agotada, agobiada, turbada, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas, sea tu Espíritu Santo manifestándose en este momento a favor de ella. Si hay alguna, Señor, que en este momento se encuentra enferma, Padre, yo te pido que por la llaga de Cristo tu sanidad venga sobre su cuerpo, Señor, que tu manto de salud la envuelva, Padre, en este momento. Yo te pido, Señor, que tomes el control de la mente, del corazón y del espíritu de cada una de las mujeres que en este momento se ha levantado, Señor, se ha puesto en la brecha y se ha determinado a ser una mujer diferente en este tiempo, Señor. Yo oro y te pido, Señor, que las bendigas sobrenaturalmente. Padre, que tú derrames tu bendición sobre ella como nunca lo han visto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso lo que Dios está haciendo a través de estas lecturas. He estado leyendo testimonios de cómo Dios les está hablando, de cómo Dios también está hablando al corazón de hijos, al corazón de esposos a través de estos mensajes, y eso trae gozo a mi corazón porque quiere decir que nos estamos multiplicando. Y no es Ariani la que se multiplica, sino que es la palabra de Dios en el corazón de cada una de las personas que lo escuchan. Y eso de verdad que es de mucha alegría para mi vida. Ahora sí, sin más que añadir, vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 22, que tiene como título Leyes sobre la restitución. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por algún buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio y el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar,
alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vean si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagarán el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubieren sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Versículo 16. Leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros las echaréis. Amén. Vemos aquí como el capítulo 22 Moisés sigue enseñando sobre las leyes básicas de convivencia social, tal como Dios lo instruyó y lo instituyó en el monte Sinaí. Parte importante de ello es el respeto de la propiedad. La Biblia señala cuál es la pena por robo o por daños a la propiedad ajena. Las leyes sobre el robo comienzan mencionando el robo de ganado, dado que esta era la principal propiedad que tenían los israelitas saliendo de Egipto. El castigo dependerá del estado en el que el dueño recupere su pertenencia. Después vemos por robo en una casa, que la Biblia autoriza que las personas se defiendan en caso que un ladrón entre a su casa. Por lo general, los ladrones roban en casas durante la noche, cuando todos duermen, y estos llegan armados. La ley de Dios sigue enseñando sobre el respeto a la propiedad privada, al igual que la responsabilidad que se asume si se incurre en algún daño.
En el trabajo uno debe de tener cuidado de lo que hace para no dañar la propiedad de otro. Si se incurren daños, se debe pagar para restituirlo, dice la palabra de Dios. La Biblia también contempla el caso en el que alguien deje a otro al cuidado de sus pertenencias. Si éstas se pierden, ¿quién es responsable? Vemos también como si fuera robado, los jueces van a determinar si la persona encargada es inocente del robo o si es responsable. Si se pierde o muere un animal a su cargo, esto también implica al caso en que un animal fuera robado por una fiera. Si se prueba que el encargado es responsable del robo o descuido, entonces deberá pagar al dueño. Todo eso lo encontramos en este texto. También vemos sobre pertenencias prestadas o alquiladas. En el caso de cosas que se pidan prestadas o alquiladas, si se daña o se pierde, la ley de Dios determina que deberá pagarlo. También vemos diferente caso es si el dueño está presente, que el dueño va a recibir el alquiler. En el caso de que las dos personas se peleen por la misma propiedad, el caso se llevará ante jueces. Adjudicarse algo que es de otro es equivalente al robo y el castigo es similar. Vemos cómo la palabra que se traduce como fraude en hebreo es pecha, P-E-S-H-A, que también significa falta, defecto, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, rebelión, traición y transgresión. Transgresión, vean todo lo que significa esta palabra. Vemos también más adelante, a partir del versículo 16, que la ley de Dios enseña a que los hombres respeten a las mujeres. Si quieren a una mujer, deben tomarla como su esposa. Si un hombre se pasa de esa raya con una mujer soltera, tendrá que responder. Tendrá que pagar el precio de la dote, que era 50 piezas de plata. Si se casa con ella, nunca podrá darle carta de divorcio. Vemos cómo el Señor estaba pensando el todo. Si el pecado nunca se descubría y la propuesta de matrimonio del hombre tenía éxito, de todas formas, ambos tendrían que encubrir la culpa toda la vida. Ocultarle el pecado a los padres de la novia era casi imposible porque ellos guardaban la manta manchada de sangre de la noche de bodas como prueba de virginidad. En caso de que el flamante esposo desconforme tratara de anular el matrimonio, acusando a la mujer de fornicación. Estos eran en casos donde se podía decir que la muchacha no era virgen, ¿verdad? Al momento de desposarla. Todo eso el Señor lo pone ahí. También la Biblia nos enumera una lista de pecados cuyo castigo es la muerte. El primero que nos menciona es la hechicería. Dice que a la hechicera no dejarás viva. ¿Qué significa ser hechicera? Bueno, viene del hebreo kasach, que significa susurrar un conjuro, practicar la magia, brujería o encantamientos. El intento de ejercer poder en el ámbito espiritual, el poder de manipular objetos o personas a través de fuerzas invisibles o de establecer una comunicación ilegítima entre el mundo físico y el mundo espiritual son prácticas ocultas completamente incompatibles con la adoración a Jehová. Todo poder y autoridad le pertenecen exclusivamente a Él, al Dios Todopoderoso. Estas costumbres siempre se han infiltrado en las religiones idólatras, pero a la luz de la vulnerabilidad de la sociedad actual frente a los encantos del oculto, los cristianos no podemos ignorar, mujeres, nosotras no podemos ignorar estas leyes del Antiguo Testamento alegando que son irrelevantes o están pasadas de moda. Tenemos que tener cuidado con esto.
Tampoco se dejará por alto al que visite al hechicero o al adivino. También vemos cómo habla el Señor sobre el bestialismo, cómo hace referencia a la idolatría. También hace referencia a la defensa de los más vulnerables, y es que en esta sección vamos a encontrar leyes que protegen a miembros vulnerables en la sociedad, como al extranjero, porque no cuenta con los derechos con los que cuentan los ciudadanos. Además, no cuenta posiblemente con una familia extendida que lo pueda ayudar o defender en caso de necesitarlo. Por eso los extranjeros suelen ser susceptibles a que se aprovechen de ellos. Y eso le pasó a los israelitas en Egipto, y por eso Dios exhortó a los israelitas a que sientan empatía con los extranjeros, porque ellos también lo fueron, al igual que Abraham en la tierra de Canaán. También nos habla de las viudas y los huérfanos. Ellos no cuentan con un hombre que dé la cara por ellos, que les provea, que los defienda, y esto los hace muy vulnerables ante personas que se quieren aprovechar de ellos. Por eso Dios sale en su defensa. La ley no establece un castigo judicial para quien no acate estas dos leyes morales, pero Dios aclara que es una falta moral y espiritual, y que Él mismo se encargará de hacer justicia con los que se aprovechen de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. También vemos que hablaba sobre las leyes sobre préstamos, y es que la ley de Dios también contempla el tema de los préstamos, que es otra área económica y social que se puede prestar para el abuso, tanto de parte del que presta como el que pide prestado. Nos dice que debe ser sin usura. Cuando alguien pide prestados porque tiene necesidad, y la Biblia advierte que no se saque provecho de esa necesidad y prohíbe la usura. ¿Qué quiere decir esto? El cobro de intereses excesivamente altos por un préstamo. También nos dice que como protección en contra de esta usura, la ley de Dios prohíbe cobrar intereses en los préstamos a los hermanos. Los préstamos a los extraños son considerados como negocios, por lo que en esos casos sí se puede cobrar intereses, pero al hermano en necesidad no se le debe cobrar intereses, aunque sí se espera que devuelva lo que ha pedido prestado. Garantía del préstamo. También en el proceso del préstamo es natural que uno pida una prenda, es decir, una garantía de pago. En los tiempos bíblicos, estas garantías solían ser prendas personales. El problema es que a veces las personas no tienen más prendas que la vestimenta que llevaban puesta y la necesitan. Por eso la Biblia exhorta al prestamista a que sea considerado. La Biblia también enseña en que el que pide prestado debe pagar y no aprovecharse del prójimo. Al final de este capítulo 22 se presentan leyes variadas de convivencia social. Ven cómo la palabra de Dios tiene todo para que nosotros vivamos bien, vivamos correctamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces no la leemos. Pero aquí está absolutamente todo. Lo primero que nos habla es sobre el respeto a las autoridades. La Biblia no solo promueve el respeto a las autoridades, sino también la obediencia. Y Pablo nos enseña eso también en el libro de Romanos capítulo 13. También Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. También vemos cómo habla de dar las primicias a Dios. Al entregarlo primero a Dios, reconocemos que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dice Éxodo 22, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. También vemos cómo se advierte al pueblo que no coma carne destrozada por fieras. Todo esto son reglas de convivencia. ¿Para qué? Para que ellos puedan desenvolverse mejor en la sociedad. Ahora vamos a leer el capítulo 23, que dice así:
No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno, extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra, de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno. Tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Versículo 14. Las 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la noche de su madre. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Versículo 20. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera el heveo, el cananeo, el eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo.
Amén. En este capítulo 23 continuamos viendo las leyes que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí para que se les transmitiera al pueblo de Israel. Seguimos con leyes de orden social que nos enseñan a convivir de una mejor manera con nuestro prójimo. En esta siguiente sección de leyes sociales es la versión personal de las leyes de un juicio justo. Son principios que se pueden aplicar también a nuestra vida diaria y no solo en el sistema judicial. Lo primero que dice es: no admitirás rumor. Este primer versículo nos advierte en contra de los chismes y del testimonio falso. La palabra que se traduce como admitir en hebreo es nasa. N-A-S-A con tilde, que también se traduce como elevar, levantar, aceptar, recibir, tolerar. Y este mandamiento tiene dos caras. 1, no debe levantar falsos rumores. Y 2, no se debe aceptar ni tolerar falsos rumores de parte de otros. Más adelante en el libro de Levítico vamos a ver un poco más de esto, porque el capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. También Proverbios nos advierte sobre esto. Otro punto es no dar falso testimonio. Está conectado con el 9º de los 10 mandamientos. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ser testigo falso es más que decir una mentira, es dar testimonio que puede llevar a condenar a una persona inocente. Es una perversión de la justicia, y la Biblia es clara al decir que quien haga tal mal no quedará sin culpa delante de Dios. Otro punto importante es no seguir la opinión de la mayoría. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Y es que la Biblia nos advierte del peligro de dejarnos llevar por la opinión de la mayoría o por la presión de grupo. No debemos ser como ovejas que siguen al resto cuando estos van directo al barranco. Otro punto importante es no discriminar al pobre en el juicio. Dios advierte que no se haga diferencia entre el pobre en el juicio. No se debe hacer acepción de personas. Tanto a pobres como a ricos se les debe juzgar por igual. Otro punto importante: hablar la verdad. De la palabra de mentira te alejarás. Y es que la palabra de Dios es clara al enseñarnos que debemos hablar con la verdad y alejarnos de la mentira. Y esta ley no se había mencionado directamente, pero es el mismo principio que aplica en las leyes que hablan en contra del falso testimonio. Hay culturas en las que es muy común la mentira. Por esto, ciertamente no debe ser la costumbre entre el pueblo de Dios. Nosotras debemos vivir según las reglas establecidas por Dios y no por las del mundo. Otro punto importante lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 23, es no hacer daño al inocente. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Aquí la palabra matar se traduce en hebreo como harak, H-A-R-A-G, que significa destruir. Dios no tolera que se haga mal e injusticia, en especial al justo. Otra cosa que nos dice el versículo 8 es no recibir regalos que nos comprometan. Así como los jueces no deben recibir presentes para no desviar su corazón, de forma similar, todos debemos de tener cuidado con los regalos que la gente nos da, ya que pueden comprometernos. Vean el cuidado que debemos de tener. Y esto también lo vimos en el libro de Génesis, con el ejemplo de Jacob y Esaú, cómo Jacob sabía que al llevar presentes podría ablandar el corazón de su hermano, y cuando llegó que Esaú le dijo: ¿cuál es la intención de tus presentes? Si yo los recibo, ¿qué va a pasar? Y aquí otra vez el Señor nos lo vuelve a recalcar.
Otro punto importante es tener consideración hacia el extranjero. Otra vez el Señor lo vuelve a recalcar. Dios advierte que no va a pasar por alto cuando alguien se aproveche de la vulnerabilidad de un extranjero. Los israelitas se podían identificar con los padecimientos de los extranjeros porque ellos también estuvieron en esa posición cuando vivieron en Egipto. Vemos a partir del versículo 10 hasta el 33 que las leyes que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí están conectadas ahora con el tiempo. Dios instruye a su pueblo a que aparten ciertos tiempos y fechas. Y notemos algo muy particular, y es que todas siguen un patrón de 7. Número 1, les habló del reposo de la tierra. Dios mandó a que se apartara un año en el cultivo para que la tierra repose. La idea de ese año de reposo es que la tierra se recupere. Se puede comer el fruto de ese año, de lo que crezca naturalmente, pero solo es para el sustento diario, no para la venta. También se comparte con los necesitados, y el fruto que no se come cae a la tierra y se convierte en abono. Dios tenía absoluto control de todo. Este mandamiento también tiene una lección espiritual muy valiosa, y es aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a descansar en Él, confiar en que Él proveerá. Todos debemos de trabajar y hacer nuestra parte, pero al final de todo debemos saber que la bendición, mis amadas mujeres, siempre viene de Dios. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, los israelitas no guardaron esta ley. Sin embargo, Dios hizo reposar la tierra mientras que ellos estuvieron en el exilio en Babilonia. Eso lo vamos a ver más adelante, como Jeremías profetizó que estarían exiliados hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Esta revelación de Jeremías es parte de la ley de Dios en Levítico, y el Señor advierte que Él hará reposar la tierra si el pueblo no lo hace. Otro punto importante es el día de reposo, que en hebreo es Shabbat. Aquí se vuelve a mencionar el día de reposo, pero pone énfasis en que se dé reposo a los que trabajan para nosotros. Y es que la razón natural de este mandamiento es que descansemos para recuperar las fuerzas, pero también está el propósito espiritual de aprender a reposar en Dios, es decir, confiar que Dios está a cargo. Uno hace la obra que debe hacer, pero al final el reconocer que la bendición viene de Dios es lo que va a marcar la diferencia. Otro punto que vimos también en este capítulo es las convocatorias para las fiestas. Aquí vemos cómo el patrón de 7 también se aplica a las fiestas bíblicas. La Pascua, panes sin levadura, primicias, que es el Pentecostés, las trompetas, día de expiación y tabernáculos. Aunque son 7 fiestas, se celebran en 3 convocatorias diferentes, siguiendo el patrón de las cosechas en Israel. Vemos cómo las 3 convocatorias también se conocían como peregrinaciones, porque todo israelita que podía hacía un viaje a Jerusalén para celebrar las fiestas, atendiendo a la invitación. De hecho, ahora, en el tiempo actual, se hacen peregrinaciones para ir a celebrar estas fiestas también. En cada cosecha, el pueblo debía presentar sus primicias a Dios, y los israelitas las presentaban en su visita al templo durante las fiestas. De nuevo, el ejercicio de dar lo primero a Dios crea conciencia de que el Señor es quien trae la bendición de nuestra labor. Entre la mención de las fiestas se encuentra una ley referente a los sacrificios, ya que la mayoría de los israelitas aprovechaban su visita a Jerusalén y al templo para hacer sus sacrificios y dar sus ofrendas.
Toda ofrenda de pan debía ser con pan sin levadura, tal como se hacía en la Pascua. Y la referencia a la grosura también está relacionada al sacrificio de la Pascua, que se debía comer en la misma noche en que fue ofrecida. Esto sigue el patrón de las ofrendas de paz en acción de gracias. Y esto va a ser una instrucción estratégica de Dios porque obliga al oferente a compartir la comida del sacrificio con otros, y así también compartía el testimonio de la acción de gracias que enfrentó. Entonces vemos aquí las fiestas, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es la que está asociada con la Pascua, donde ninguno debía ir con las manos vacías. Después tenemos la fiesta de la siega, también llamada la fiesta de las semanas. Esta fiesta de la Pascua se hacía en la época de primavera, donde se cosechaba la cebada. La fiesta de la siega, o conocida también como la fiesta de las semanas, esta se hace en el inicio del verano y es en la época de la cosecha del trigo. Y tenemos la fiesta de la cosecha, que es también la fiesta de las enramadas o los tabernáculos, que esta es en otoño. Estas tres celebraban la gracia de Dios, celebraban su redención de la esclavitud, la provisión de abundante sustento a través de los campos, los viñedos y los árboles. Los hombres debían guiar a sus familias a obedecer al Señor y disfrutar con gratitud su bondad. Vemos también que en el final del versículo 19, la parte B, dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y es que al parecer, estudiando un poquito esto, al parecer guisar un cabrito en leche no es el problema, pero hacerlo en la leche de su propia madre, la que lo alimentó y nutrió, describe una cruel traición. Como proverbio, este mandamiento tal vez prohibía invertir el orden natural y está ejemplificando aquí por la leche de la madre que su pequeño tomaba normalmente para recibir vida y que ahora se usaba para rodear o sumergir la cría muerta. Esto con el simple fin de satisfacer un antojo humano. La exquisitez, dicen que la exquisitez de un cabrito hervido en leche es extraordinaria. Entonces, les dejo ese dato por ahí importante. También el capítulo 23 nos habla de el ángel de Jehová enviado para guiar al pueblo. Vemos la promesa del ángel del Señor, y es que el último mensaje que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí fue una promesa. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ángel significa agente o mensajero. Los ángeles son mensajeros celestiales enviados por Dios con una misión o un propósito. Este texto nos señala cuál es la misión de este mensajero, de este ángel. Y este ángel tenía la misión de guardarlos en el camino y de introducirlos a la tierra prometida. En el siguiente versículo nos da otra clave acerca de su identidad. Dice el versículo 29, sé prudente delante de él y obedece su voz, no sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. ¿A quién debemos obedecer? ¿Quién tiene la autoridad de perdonar o no perdonar? ¿Quién lleva el nombre del Señor? La respuesta no puede ser otra que Dios mismo. El ángel del Señor es una teofanía, que ya les había explicado lo que era eso, que era una aparición de Dios en la tierra en la forma de Jesús, tal como sucedió con Gedeón y con los 3 amigos de Daniel en el horno ardiente. Tal vez el pueblo logró ver al ángel del Señor con sus ojos físicos, pero Dios
quería que supieran que Él los acompañaba, tanto para guardarlos en el camino como para introducirlos en la tierra prometida. Y fue precisamente al entrar a Canaán que el ángel del Señor se hizo visible a los ojos de Josué. Eso lo vamos a leer en en el libro de Josué, en el capítulo 5. Si hubiera sido un simple ángel, por decirlo así, yo sé que no son simples, pero si hubiera sido un ángel más, este no hubiera permitido que se postraran delante de él. Apocalipsis 22 del 8 al 9 nos da esa aclaración. Pero como se trata del Señor mismo, Él no le dijo que se pusiera de pie, más bien le dijo que se quitara el calzado, de forma similar a cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Esta promesa del ángel del Señor venía con una condición: debían obedecerle. Esta palabra la encontramos en toda la Biblia. Obedecer, obediencia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros como seres humanos obedecer? Ya estando en la tierra, el pueblo de Dios debe seguir viviendo como Dios manda para que les vaya bien y que sus enemigos no regresen. Dios les advierte que la conquista no sucederá de un solo golpe, sino que llevará un tiempo, que va a ser un proceso. Y aunque la expulsión de los enemigos se haría poco a poco, los israelitas debían comprometerse a hacer algo desde el principio. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Y que hoy también se nos pide a nosotras: no hacer alianzas con el mundo, no hacer alianzas con otros pueblos. ¿Por qué? Porque si hacen alianzas con los otros pueblos, el corazón se desvía totalmente. También lo vimos en el libro de Génesis. Las alianzas no son correctas. Alianzas con el mundo. ¿Por qué? Porque les va a desviar el corazón. También vimos cómo al final de este capítulo se delinean las fronteras que Dios determinó como parte del territorio que le pertenecería a Israel. Y aún en el tiempo de mayor expansión, con David y Salomón, Israel no ha alcanzado aún los límites prometidos por Dios. Pero sabemos, mis amadas mujeres, que lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Por lo tanto, esperamos aún en este momento el cumplimiento de esta promesa, que probablemente tendrá efecto en la era mesiánica. Vamos a continuar ahora leyendo el capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a su voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los principios de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos
a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vemos cómo Moisés ascendió al monte con su hermano Aarón, sus sobrinos Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Quedan muchas preguntas sin responder respecto a qué vieron, a qué percibieron, a qué miraron, qué observaron, qué discernieron estos hombres con sus ojos, porque nadie podía ver a Dios y vivir. Al afirmarlo 2 veces y al destacar que no extendió su mano contra ellos, este texto enfatiza que vieron a Dios. Sin embargo, la única descripción de la visión fue sobre lo que percibieron debajo de sus pies, lo que indica que Dios hizo su presencia visible y reconocible. La comida que compartieron ante él confirma la paz entre los participantes para culminar el proceso del pacto. Además, la visión impotente de su Dios, cuyo trono está en el cielo, seguramente desestimó cualquier duda respecto al favor de Dios a su pueblo. Vimos cómo en el capítulo anterior que terminamos de leer, el pueblo de Israel en el monte Sinaí reciben leyes, un resumen de las leyes, y esas eran las condiciones del pacto entre Dios y su pueblo para recordarles a los israelitas lo que ellos habían aceptado. Ahora en este capítulo 24 vimos cómo Moisés descendió del monte Sinaí luego de oír toda la ley, cómo ahora también él ascendió. Había un pacto escrito luego de que el pueblo de Israel aceptó verbalmente el compromiso entre Dios y Israel. Moisés prosiguió a poner todas las leyes por escrito. Como en todo contrato, el acuerdo debe quedar por escrito, y Moisés escribió las palabras de Jehová en un documento oficial. Nótese que dice que escribió todas las palabras, las cuales están descritas en el libro de Deuteronomio. Vemos también que cuando ya tenía listo el documento escrito, preparó la ceremonia de ratificación. Vemos cómo había un altar donde se iba a llevar a cabo un sacrificio que sellaría el pacto. Y es que en la antigüedad la ceremonia de un pacto siempre iba acompañada de un sacrificio. Siempre. Vemos también el altar con 12 columnas. El altar estaba construido sobre 2 columnas, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Sobre este altar se hicieron sacrificios. Los holocaustos son sacrificios que se consumen por completo en el altar. Pero los sacrificios de paz son ofrendas que parte es quemada en el altar y la carne es consumida después por los sacerdotes o los oferentes. La sangre es derramada sobre el altar, como veremos en el siguiente punto. En esta ceremonia, la sangre de los sacrificios se dividió en 2. La mitad debía ser derramada sobre el altar. Ya más adelante vemos qué va a pasar con la otra mitad. Pero Moisés volvió a leer ante todo el pueblo las condiciones del pacto. Y aquí Israel volvió a confirmar su disposición y compromiso a cumplir el pacto. En esta ocasión el pueblo respondió a la inversa de la primera vez que confirmaron su compromiso. En la primera ocasión ellos dijeron que oirían y harían lo que Dios dijera. En esta ocasión ellos dijeron que harían y oirían. Lo lógico es primero oír y después obedecer, pero en esta ocasión muestran su buena intención al estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les pida, aún antes de saber qué es lo que Él quiere.
La forma en que se sellaba un pacto era con sangre. La mitad de la sangre del sacrificio ya había sido rociada sobre el altar, y ahora veremos que esta otra mitad fue rociada sobre el pueblo como una señal de pacto. Ahora los israelitas estaban comprometidos con Jehová, lo reconocieron como su Dios y se comprometieron en obedecerle. También vemos como hubo una especie de banquete en la cual solo los principales líderes participaron, que ahí fue donde estaba Aarón y sus sobrinos. Vemos que luego de la confirmación del pacto, Dios llama a Moisés y le dijo que subiera al monte para recibir ahora las tablas del pacto. Aunque Moisés ya había escrito la ley, posiblemente en papiros o en tablas de barro, Dios quería que la ley quedara escrita en las tablas de piedra, escritas por el mismo dedo de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Estas tablas especiales de piedra también reciben el nombre de tablas del testimonio, y se les llama así porque sirven como testimonio del pacto entre Dios y su pueblo. Más adelante la Biblia revela que eran 2 tablas escritas por delante y por detrás, y lo que estaba escrito en ellas eran los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. Entonces Moisés volvió a subir al monte Sinaí en esta ocasión para recibir las tablas del pacto que constituirían el testimonio del compromiso entre Dios y su pueblo. Mientras tanto, Moisés dejó encargados a Aarón y a Hur para que fungieran como líderes en su ausencia. La Biblia señala el tiempo que transcurrió para este encuentro. Dice la palabra de Dios que transcurrieron 40 días. El versículo 15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador del monte a los ojos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este encuentro, el Señor no solo le entregó las tablas del pacto a Moisés, sino también que le dio la revelación sobre el tabernáculo. La descripción de las piezas las vamos a estudiar en los próximos capítulos. Pero ahí Moisés recibe también la revelación del tabernáculo. Vemos cómo el Señor concluye con una ceremonia el pacto que había hecho con su pueblo. El pueblo vuelve a aceptar, pero una vez más resalta en estos 3 capítulos el oír y el obedecer. Qué importante es esto para nosotras. Gracias por la disposición de mantenerse conectadas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Espero que estos 3 capítulos les haya hablado el Señor como ha hablado a mi corazón, que sea de bendición y de edificación, así como lo ha sido para mi vida. Las bendigo en el nombre de Jesús.